El pasado 23 de febrero de 2025, la ultraderecha triunfó en Alemania, especialmente en el este, en ciudades como Berlín, Brandenburgo, etc. Se dice que esta nueva victoria del partido llamado Alternativa por Alemania significa un avance considerable en los movimientos de ultraderecha alrededor del mundo. Y hemos visto en las elecciones de Estados Unidos que el magnate norteamericano Donald Trump había ganado las elecciones con una narrativa que ciertos politólogos la consideran como fascista o neofascista, lo cual representa una gran amenaza para todo el mundo. En este siglo XXI, especialmente en 2025, estamos viendo un auge en esos movimientos de ultraderecha y conservadores, los cuales tienen característicos el uso de narrativas para poder conseguir el poder. Se han criticado estas medidas debido a su gran agresividad con respecto a temas de migración, política económica, relaciones internacionales, etc. Lo cual se asemeja un poco al marco nazi o el marco fascista del siglo XX. Para poder responder la pregunta si es que en realidad estamos pasando por una etapa prefascista, es necesario conocer qué es el fascismo. Por dicho motivo es que vamos a analizar qué factores son característicos del fascismo y cómo el fascismo consiguió el poder en el siglo XX, para después analizar cómo estamos viviendo el día de hoy, y que cada uno de ustedes pueda tener una opinión certera y racional de lo que vivimos este último mes o este último inicio de 2025. Antes que nada, ¿por qué Donald Trump ha sido objeto de debate? Bueno, es porque el señor republicano usó esta retórica y narrativa sobre antimigración y sobre todo una economía proteccionista para poder ganar las elecciones, diciendo que iban a comenzar una época dorada en los Estados Unidos. Esa retórica es muy parecida a las retóricas utilizadas por los grandes fascistas y nazis del siglo XX, como por ejemplo Mussolini y Adolf Hitler. Bueno, el fascismo es un movimiento político autoritario y ultranacionalista que surge en el siglo XX. Se caracteriza por la concentración del poder en un líder muy fuerte y la supresión de la oposición, el uso de la propaganda, la educación y la exaltación de la identidad nacional, sobre todo, sobre derechos individuales y sobre otros grupos étnicos. El fascismo surgió en el caos político y económico posterior a la Primera Guerra Mundial, especialmente en las potencias mundiales, las cuales habían sido derrotadas en esta guerra. Por ejemplo, en Italia, Benito Mussolini tomó el poder en 1922, prometiendo restaurar el orgullo nacional y la estabilidad económica, mientras que en la Alemania, Adolf Hitler y el partido nazi explotaron el resentimiento por el Tratado de Versalles y la crisis del 29 para establecer un estado totalitario en 1933. Lo característico del auge del fascismo es que surge en una época de crisis política y económica, haciendo que un líder nacionalista use esto como pretexto para decir que nuestro pueblo es superior o tal, o que él es la única opción para poder solucionar el problema. El caso de Hitler es un caso muy especial y un ejemplo de fascismo o de ultranacionalismo, el cual usaría este resentimiento entre la derrota y la crisis que Alemania había sufrido y echaría la culpa a los judíos, diciendo que la raza aria era superior y que en todo caso si habían perdido era por culpa de este grupo, esta minoría étnica. Pero sobre todo el fascismo llega al poder no por un golpe de estado, sino por un proceso gradual democrático, en el cual los líderes fascistas aprovechan el descontento popular y usan retóricas populistas para poder conseguir el poder mediante las elecciones. Siempre se relaciona el auge del fascismo con alguna crisis, ya sea política, económica, social, debido a que las dificultades económicas crean desconfianza en la democracia. En todo caso de Estados Unidos, una mayoría votó al presidente Donald Trump debido a que desconfiaron de las políticas económicas inmigrantes del expresidente Biden y del partido demócrata. Perdieron la confianza en este partido debido a su negligencia en solucionar algunos problemas básicos como lo fue la economía, la inflación o sobre todo la crisis migratoria en el sur de Estados Unidos.
Esto hizo que la gente vote a Donald Trump, debido a que este líder se decía a sí mismo como la única solución factible a los problemas generados por la democracia, o el Partido Demócrata. Entonces, como dije anteriormente, una característica esencial es la desconfianza en el proceso democrático. De igual forma, el uso del miedo y la propaganda son esenciales, porque se presenta a grupos étnicos distintos, o grupos raciales, o grupos culturales o religiosos, como enemigos, ya sea a las minorías, a los comunistas, a los extranjeros. Y además se los culpabiliza por la causa de todos los problemas. En el caso de la Alemania nazi se le echó la culpa a los judíos. En el caso de los Estados Unidos, el cual es presuntamente un régimen prefascista o algo por el estilo, se echa la culpa a los extranjeros, a los migrantes. Los líderes fascistas venden la idea de que solo un líder fuerte puede salvar el poder. Dan promesas de orden y estabilidad, como lo hace Donald Trump, que dice que sus propuestas van a ser las que van a llevar a los Estados Unidos en una época dorada. Otra característica, la cual es muy notable, es el debilitamiento de las instituciones democráticas, debido a que los fascistas socavan la prensa, la posición política y el sistema judicial, y usan la educación para poder propagar sus narrativas supremacistas y ultranacionalistas. Hoy se puede hacer muchos paralelismos entre el pasado y el presente. Mientras que se puede ver que Donald Trump, por ejemplo, usa estas retóricas fascistas, como lo hizo Mussolini o como lo hizo Hitler, puede haber una correlación. Por eso es importante conocer nuestra historia, la historia del mundo y cómo el autoritarismo creció en Europa y compararlo en el presente. En realidad, ¿estamos ante un régimen fascista? Sí y no. Si bien es cierto, Donald Trump y la ultraderecha han hecho hincapié en un enemigo común, que ahora son los migrantes, todavía no han tomado medidas drásticas que representen un régimen autoritario. Sin embargo, eso no significa que no lo puedan hacer en un futuro. Por eso es necesario estar atentos a las corrientes actuales, de todos los movimientos contemporáneos y compararlos con el pasado. Porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla.